Mis padres abandonaron a mi abuela para irse de fiesta a Cabo. Y cuando mi padre gritó, no tienes idea de con quién te metes. Revelé el testamento secreto del abuelo, los expulsé del hospital y entonces. Mi nombre es Gabriella Thompson y tengo 28 años. Después de 4 años como médica de combate del ejército en Irak. Nunca esperé que mi batalla más dura se librara en casa. Cuando recibí ese mensaje de voz débil y apenas audible de mi abuela, Eleanor. Algo en su voz me aterrorizó. Moví todos mis contactos para conseguir una licencia de emergencia. Pero nada me preparó para lo que encontré. Una casa vacía, una mujer moribunda y una traición que destrozaría a nuestra familia para siempre. Si estás viendo esto y eres de una familia militar, por favor deja un comentario haciéndome saber dónde estás destinado y suscríbete. Porque la siguiente parte muestra por qué aquellos de nosotros que servimos a veces nos sentimos como extraños en nuestras propias casas. La arena y el calor de Irak se habían convertido en mi normalidad después de 4 años de despliegue. Como médica de combate, había visto lo peor que la humanidad podía hacerle a un cuerpo. Pero también presencié la resistencia más increíble del espíritu humano. Mi unidad se había convertido en mi familia. Unida por experiencias que los civiles nunca podrían entender realmente. 3 semanas antes de mi regreso inesperado, nuestro convoy había sido atacado. Todavía recuerdo la explosión ensordecedora, el vehículo delante de nosotros volcando, los gritos. El entrenamiento entró en acción y me estaba moviendo antes de pensar conscientemente. Con mi bolsa médica ya en la mano mientras corría hacia el vehículo militar volcado. Thompson, espera a tener cobertura, alguien había gritado, pero no había tiempo. Dentro de ese vehículo había 4 de mis hermanos de armas. Personas con las que había compartido comidas apenas unas horas antes. Los recuerdos de ese día todavía venían en destellos. Arrastrar al soldado Martínez a través del parabrisas destrozado. Aplicar un torniquete a la pierna del teniente Miller mientras las balas rebotaban contra el metal a nuestro alrededor. El peso del sargento Collins mientras lo arrastraba detrás de los escombros para refugiarnos. Los 4 sobrevivieron, y el capitán Reynolds dijo más tarde que fue nada menos que milagroso. Thompson, tienes las manos más firmes en las peores situaciones. Me había dicho el capitán Reynolds durante la sesión informativa. Tus acciones rápidas salvaron vidas hoy. Había aceptado el cumplido con un asentimiento, pero por dentro me sentía vacía. Cada misión parecía llevarse otra parte de mí, dejando atrás algo más duro, pero también más frágil. Mi unidad entendía esta contradicción. Nunca necesitábamos explicarnos nuestras pesadillas entre nosotros. Fue el capitán Reynolds quien notó mi distracción después de recibir el mensaje de voz de mi abuela. Lo había escuchado durante un raro momento de inactividad, sentada sola en la esquina del comedor. Siento molestarte, cariño, había dicho mi abuela. Con su voz tan débil que tuve que presionar el teléfono con fuerza contra mi oreja. Sé que estás haciendo un trabajo importante. Simplemente no me siento bien y tus padres no contestan mis llamadas. Estaré bien. Te amo, Gabriella. Algo en su voz había enviado hielo por mis venas. En toda mi vida, mi abuela Eleanor nunca se había quejado, nunca había pedido ayuda. Era la mujer más fuerte que conocía. Crió a mi madre en su mayor parte sola mientras mi abuelo William estaba desplegado durante Vietnam. Y luego me crió a mí durante las muchas veces que mis padres se encontraban en diversas vacaciones exóticas. El capitán Reynolds me encontró mirando mi teléfono, con la comida intacta. Thompson, pareces como si acabaras de recibir órdenes para otro despliegue, dijo. Sentándose frente a mí. ¿Qué pasa? Le expliqué lo del mensaje de voz. Sobre el presentimiento persistente de que algo andaba terriblemente mal. El capitán Reynolds escuchó sin interrupción, y su rostro se volvía más serio con cada palabra. La licencia de emergencia familiar existe por una razón, Thompson, dijo finalmente. Comienza el papeleo. Yo lo impulsaré. El proceso no fue simple. La licencia de emergencia requería documentación, justificación,
firmas de múltiples oficiales. Sin evidencia concreta de una situación crítica, la burocracia se movía lentamente. Durante 3 días, llamé a los teléfonos celulares de mis padres repetidamente, obteniendo solo el buzón de voz. Llamé de nuevo a mi abuela, pero no hubo respuesta. El capitán Reynolds abogó por mí, pidiendo favores y acelerando el proceso. Tu expediente es ejemplar, Thompson, me dijo. Y a veces tienes que confiar en tu instinto. Si sientes que tu abuela te necesita, eso es suficiente para mí. Cuando la licencia finalmente fue aprobada, mi unidad se reunió para despedirme. Estas personas habían sido mi mundo durante 4 años, me habían visto en mi mejor y peor momento. Me habían confiado sus vidas de la misma manera que yo les había confiado la mía. Tráenos un buen café de vuelta, bromeó el especialista García, abrazándome fuerte. Cuida de tu abuela y luego trae tu trasero de vuelta aquí de una pieza, dijo el sargento Collins. Su voz áspera traicionando la emoción que intentaba ocultar. El capitán Reynolds me estrechó la mano formalmente, luego me atrajo en un abrazo rápido. Pase lo que pase, Thompson, recuerda que aquí también tienes familia. El viaje a casa fue un borrón de transportes militares, vuelos comerciales y esperas interminables. En cada escala, intentaba llamar de nuevo. Cada llamada sin respuesta amplificaba mi ansiedad. No les había dicho a mis padres que regresaba a casa. Una parte infantil de mí quería sorprenderlos, ver la expresión en sus rostros cuando su hija, la soldado, entrara por la puerta. Otra parte, la parte que se había vuelto desconfiada y vigilante en la zona de guerra. Quería evaluar la situación sin darles tiempo para prepararse. Cuando finalmente aterricé en mi ciudad natal, el pacífico paisaje suburbano parecía extraño después del caos polvoriento de Irak. El césped bien cuidado, las flores cuidadosamente atendidas, las aceras limpias. Todo se sentía como el escenario de una película, algo construido en lugar de real. El conductor del taxi me miraba con curiosidad por el espejo retrovisor, observando mi uniforme militar y la bolsa de lona a mis pies. ¿Regresas a casa o solo estás de visita?, preguntó de manera conversacional. Solo de visita, respondí, sintiendo las palabras extrañas en mi boca. ¿Era este mi hogar todavía? El lugar donde crecí se sentía distante ahora, desconectado de la persona en la que me había convertido. Le di la dirección de mi abuela en lugar de la de mis padres. Esa decisión, tomada por instinto en lugar de pensamiento consciente, lo cambiaría todo. El taxi se detuvo frente a la modesta casa colonial de 2 pisos de mi abuela. E inmediatamente supe que algo andaba mal. El jardín, que ella siempre había mantenido inmaculado con la ayuda de un paisajista local, estaba cubierto de maleza que asfixiaba los macizos de flores que tanto amaba. Los periódicos formaban una pila amarilla en el porche, algunos desintegrándose por la exposición a la lluvia reciente. Las cortinas estaban cerradas. A pesar de ser media tarde, le pagué al conductor y me quedé en la acera, sintiendo un peso asentándose en mi pecho. Este descuido era tan impropio de mi abuela que las campanas de alarma sonaron en mi cabeza. Mi formación médica y mis instintos de combate se fusionaron mientras me acercaba a la casa, moviéndome con un propósito. La llave de repuesto todavía estaba escondida en la roca falsa junto al jardín lateral. El interior de la casa estaba en silencio, excepto por el sonido constante del reloj de pie en el pasillo. El aire se sentía viciado y había un olor leve que reconocí muy bien por mi experiencia médica. El olor a enfermedad, a un cuerpo que comenzaba a fallar. Abuela, llamé, mi voz haciendo eco por la casa silenciosa. Abuela, soy Gabriela. ¿Estás aquí? Sin respuesta. La sala de estar estaba intacta, polvorienta, pero ordenada. La cocina contaba una historia diferente. Platos amontonados en el fregadero, algunos con comida mohosa todavía pegada. Frascos de recetas médicas alineados en el mostrador, muchos de ellos sin abrir. Tomé uno para comprobar la fecha. Debería haberse comenzado hacía 2 semanas. Medicación cardíaca crítica. El hielo inundó mis venas mientras me movía más rápido por la casa,
revisando las habitaciones con creciente urgencia. Abuela, llamé más fuerte, abandonando cualquier pretensión de calma. La encontré en su dormitorio. Tumbada tan quieta en la cama que por un terrible momento pensé que había llegado demasiado tarde. Pero luego vi el ascenso y descenso superficial de su pecho, escuché su respiración rasposa. Estaba viva, pero apenas. El entrenamiento tomó el control mientras corría a su lado. Catalogando mentalmente los síntomas incluso mientras mi corazón se rompía. Deshidratación severa, medicación omitida, posible desnutrición. Su piel estaba caliente y seca al tacto. Sus labios agrietados, sus mejillas hundidas. Esto no había sucedido de la noche a la mañana. Eran días, posiblemente semanas de descuido. Abuela, soy yo, Gabriella, dije suavemente. Tomando su mano mientras comprobaba su pulso con la otra. Rápido, filiforme, no era bueno. Voy a ayudarte. ¿De acuerdo? Vas a estar bien. Sus ojos se abrieron, desenfocados al principio, luego se abrieron un poco más al reconocerme. Gabriella, susurró, con su voz apenas audible. No deberías estar aquí. Tu servicio. Guarda silencio, no te preocupes por eso, dije, ya sacando mi teléfono para llamar al 911. Estoy exactamente donde necesito estar. Mientras informaba de la emergencia a la operadora. Dándole mi evaluación en términos profesionales breves. La mano frágil de mi abuela agarró la mía con una fuerza sorprendente. Lo siento, susurró. No quería ser una carga. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, encendieron algo en mí. Una furia protectora que solo había sentido en el campo de batalla cuando alguien de mi unidad era amenazado. Apreté su mano suavemente. Nunca podría ser una carga, abuela. Nunca. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Me identifiqué como médica de combate y les informé sobre su condición utilizando la terminología médica que se había convertido en una segunda naturaleza para mí. Sospecha de deshidratación severa. Posible omisión de medicación cardíaca durante aproximadamente 2 semanas, signos de desnutrición. La paciente tiene 79 años con historial de problemas cardíacos. La paramédica principal, una mujer llamada Rachel. Me dio un asentimiento de agradecimiento mientras trasladaban a mi abuela a la camilla. Buena evaluación. ¿Eras enfermera antes del ejército? No. Lo aprendí todo en el campo, respondí. Reuniendo los frascos de medicamentos de mi abuela para llevarlos con nosotras. 4 años en Irak te enseñan a trabajar rápido y con precisión. Bueno, tu abuela tiene suerte de que volvieras a casa cuando lo hiciste. Dijo Rachel en voz baja mientras su compañero preparaba la vía intravenosa. Otro día como este. No necesitó terminar la oración. En la ambulancia, sostuve la mano de mi abuela mientras los paramédicos trabajaban a mi alrededor. Estableciendo una vía intravenosa para líquidos y revisando sus signos vitales. Su piel era delgada como el papel, con venas azules visibles debajo de la superficie. Y me encontré preguntándome cómo habían llegado las cosas a este punto. ¿Dónde estaban mis padres? Vivían a menos de 30 minutos de distancia. ¿Por qué no habían estado pendientes de ella? En el hospital. El equipo de emergencias se hizo cargo y me encontré relegada a la sala de espera a pesar de mis conocimientos médicos. Las reglas civiles eran diferentes, y aquí yo era solo familia. No una proveedora de atención médica. La impotencia era asfixiante después de años de ser la persona en la que la gente confiaba en medio de las crisis. Mientras esperaba noticias, busqué en el teléfono de mi abuela, que había tomado junto con su bolso antes de salir de la casa. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Lo que encontré hizo que se me helara la sangre. Una cadena de mensajes de texto con mi madre de hacía 3 semanas. Abuela, no me siento bien hoy. ¿Podrías venir, por favor? Tengo problemas para llegar a mi medicación. Mamá, lo siento, mamá.
Muy ocupada con el trabajo. ¿Puedes llamar a un vecino? Abuela, todo el mundo está en el trabajo. Solo necesito ayuda por un rato. Mamá, toma un taxi al médico si realmente te sientes mal. Estamos abrumados con los preparativos de nuestro viaje. Abuela, ¿qué viaje? Mamá, Robert y yo nos vamos a Cabo San Lucas por unas semanas. Un descanso muy necesario. Nos comunicaremos cuando volvamos. Abuela, ¿cuándo se van? Mamá, mañana por la mañana. Vuelo temprano. Abuela, por favor, Diana. No me siento bien. No hubo más mensajes después de eso. Mi madre no había respondido a la petición de ayuda de mi abuela. En cambio, según la fecha del mensaje, se había ido de vacaciones al día siguiente. El médico salió del área de tratamiento justo cuando yo estaba luchando para contener las lágrimas. De rabia. Familia de Eleanor Thompson. Me puse de pie rápidamente. Soy su nieta, Gabriella Thompson. Su abuela está estabilizada pero en condición grave, explicó el médico. Deshidratación severa, falta de medicación y las etapas iniciales de una neumonía. ¿Ha estado viviendo sola? Sí, pero mis padres viven cerca. Se suponía que debían estar pendientes de ella. Mi voz estaba tensa con una furia controlada. La expresión del médico lo dijo todo. Ambos sabíamos que esto era negligencia, pura y simple. Bueno. Es algo bueno que haya llegado cuando lo hizo. Otras 24 horas y estaríamos teniendo una conversación. Muy diferente. Las palabras me golpearon como impactos físicos. Casi la había perdido. Puedo verla. La están trasladando a la unidad de cuidados intensivos. Está preguntando por usted. En la estéril habitación del hospital. Mi abuela se veía increíblemente pequeña bajo las sábanas blancas. Los tubos y los cables que la conectaban a varias máquinas. Pero sus ojos estaban más claros ahora, más enfocados a medida que me acercaba. Mi niña hermosa, dijo. Con su voz ligeramente más fuerte gracias a los líquidos y los medicamentos. ¿Viniste desde Irak? Por supuesto que sí, dije, tomando su mano con cuidado para evitar mover la vía intravenosa. ¿Por qué no me dijiste que las cosas estaban tan mal? Ella miró hacia otro lado. Tus padres dijeron que estabas demasiado ocupada salvando vidas allí como para preocuparte por las quejas de una anciana. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Dijeron que se encargarían de todo. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar, y la imagen que formaba era horrible. ¿Y cuándo fue la última vez que los viste, abuela? Hace casi un mes. Trajeron comida. Dijeron que se iban de viaje de negocios. La enfermera a domicilio dejó de venir. Hace 2 semanas, dijo que ya no le estaban pagando. Cerró los ojos brevemente. Traté de arreglármelas, pero las escaleras se volvieron demasiado para mí. Me cansé mucho. Tragué saliva con fuerza contra el nudo en mi garganta. Descansa ahora, abuela. Estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte. Mientras se quedaba dormida, saqué mi teléfono de nuevo, esta vez abriendo Facebook. Rara vez usaba las redes sociales mientras estaba desplegada, pero ahora tenía un propósito. Me tomó menos de 1 minuto encontrar el perfil de mi madre. Y lo que vi confirmó mis peores sospechas y encendió una furia que rara vez había sentido. Incluso en combate. Mis padres efectivamente estaban en Cabo San Lucas. Con sus rostros bronceados y sonrientes en decenas de fotos. Cócteles junto a la piscina, cruceros al atardecer, tratamientos de balneario. Todo publicado públicamente con textos sobre vivir su mejor vida y merecer este descanso. Las fechas mostraban que se habían ido al día siguiente de que mi abuela les hubiera enviado mensajes pidiendo ayuda y habían estado allí desde entonces. Mientras mi abuela yacía muriendo sola en su habitación. Ellos estaban haciendo parabelismo y asistiendo a fiestas en la playa. Mis manos temblaban de rabia mientras me desplazaba por las interminables fotos de las vacaciones.
Mi madre Diana y mi padre Robert parecían estar compitiendo por quién podía lucir más despreocupado. Día 7 en el paraíso. Decía un texto bajo una foto de ellos chocando copas de champán en un catamarán. Absolutamente merecido después de un año tan estresante gestionando obligaciones familiares. Obligaciones familiares. Mi abuela, su madre. Aparentemente calificaba como una obligación estresante en lugar de un padre amado que había sacrificado todo por ellos. Otra publicación hizo que apretara la mandíbula. A veces simplemente tienes que ponerte a ti mismo primero. Sin remordimientos por esta escapada espontánea. Esta publicación tenía fecha de exactamente una semana después de haber dejado a mi abuela sola. Llamé al teléfono celular de mi madre, sin importarme los cargos internacionales que cobrarían. Después de 4 tonos, ella contestó, con el sonido de música y risas de fondo. Gabriella, ¿eres tú, cariño? ¡Qué sorpresa! Su voz era artificialmente brillante. Arrastrando ligeramente las palabras por lo que asumí eran cócteles de media tarde. ¿Dónde están?, pregunté, manteniendo mi voz firmemente calmada. Oh. Tu padre y yo solo estamos tomando unas pequeñas vacaciones en México. Un alivio del estrés muy necesario. Ya sabes cómo es. Se rió, y el sonido me lastimó los oídos. Hemos estado trabajando tan duro cuidando de tu abuela y manejando todo mientras tú estás lejos. Jugando a ser soldado. La forma despectiva en que se refería a mi servicio militar no era nada nuevo. Pero ahora tocaba un nervio más profundo. Qué curioso que menciones a la abuela, dije. Estoy sentada junto a su cama de hospital en este momento. Hubo un momento de silencio. Hospital. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No, no está bien. Casi muere. Mamá, la encontré gravemente deshidratada. Habiendo omitido su medicación para el corazón durante 2 semanas. Sola en su casa sin comida ni ayuda. Otra pausa. Bueno. Eso es simplemente imposible. Arreglamos que una enfermera a domicilio fuera a revisarla mientras estábamos fuera. Ella debe haber despedido a la enfermera o algo así. Ya sabes lo terca que puede ser. La evasión casual de la responsabilidad hizo que me hirviera la sangre. La enfermera renunció porque ya no le estaban pagando. ¿Sabías eso? Escucha, Gabriella. Creo que estás exagerando. Tu abuela siempre ha sido dramática con su salud. Probablemente solo esté molesta de que nos hayamos ido de vacaciones sin su permiso. Ya sabes. Ella intenta controlarlo todo. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Tiene neumonía. Mamá. El médico dijo que un día más y habría muerto sola mientras tú publicabas fotografías desde un centro vacacional en la playa. Ahora solo estás intentando hacerme sentir culpable, espetó mi madre, endureciendo su tono. Hemos renunciado a todo para cuidarla desde que murió tu abuelo. Merecemos un descanso. No tienes idea de cómo es porque convenientemente te escapaste al ejército en lugar de ayudar con las responsabilidades familiares. Pon a papá al teléfono, exigí, sin estar dispuesta a involucrarme con su retorcida lógica. Él está en la piscina. Mira. Acortaremos nuestro viaje y estaremos en casa en unos días. De acuerdo, deja de ser tan dramática. ¿En unos días? Está en cuidados intensivos en este momento. ¿Qué esperas que hagamos? ¿Gabriella? ¿Gastar miles de dólares en cambiar los vuelos cuando los médicos ya la están cuidando? Tú estás ahí ahora, así que problema resuelto. Nos veremos cuando volvamos. La llamada terminó, dejándome mirando mi teléfono con incredulidad. Este nivel de insensibilidad iba más allá del mero egoísmo. Algo más estaba pasando y tenía la intención de averiguar qué. Encontré la información de contacto de la enfermera a domicilio en el teléfono de mi abuela. Heather Jackson, enfermera registrada. La llamé de inmediato. Señora Jackson,
soy Gabriella Thompson. Nieta de Eleanor Thompson. Soy médica de combate y estoy en casa por un permiso de emergencia. Y encontré a mi abuela en condiciones terribles. Tengo entendido que usted fue su enfermera a domicilio hasta hace poco. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, lo fui, y me siento terrible por lo que pasó. ¿Está bien? Está estable pero en cuidados intensivos. ¿Puede decirme por qué dejó de venir a cuidarla? Heather suspiró pesadamente. Sus padres dejaron de pagarme hace 6 semanas. Continué visitándola durante 2 semanas más sin cobrar porque estaba preocupada por ella. Pero tengo mis propias facturas y una familia que mantener. Llamé a sus padres repetidamente. Pero seguían diciendo que el pago se estaba procesando o que estaban resolviendo problemas de ¿seguro? ¿Le dijeron que se iban a México? No, dijo Heather, sonando sorprendida. Me dijeron que estaban lidiando con problemas de negocios y que estarían muy ocupados. Pero localizables por teléfono. Les dejé instrucciones detalladas sobre el horario de cuidado de su abuela, sus medicamentos, todo. ¿Y quién se suponía que iba a revisarla después de que usted se fue? Su madre me aseguró que pasarían a visitarla a diario y que habían organizado otro servicio para que se hiciera cargo. Pedí el nombre de la agencia para poder transferir mis notas. Pero ella dijo que se encargaría. Heather hizo una pausa. No había otro servicio, ¿verdad? No, confirmé sombríamente. No lo había. Después de agradecer a la enfermera y de que estuviera de acuerdo en proporcionar una declaración si fuera necesario. Regresé a la casa de mi abuela una vez que los médicos me aseguraron que dormiría toda la noche con la ayuda de los medicamentos. La casa se sentía aún más opresiva en la oscuridad. Encendí las luces mientras me movía por las habitaciones. Decidida a comprender la magnitud completa de lo que había sucedido. En la cocina, encontré un montón de correo apilado en una mesa auxiliar. Factura tras factura, muchas marcadas como vencidas o como aviso final. Facturas de electricidad, agua, impuestos a la propiedad, gastos médicos, todas sin abrir. Esto no tenía sentido. Mi abuelo había dejado a mi abuela bien provista. Había sido un ingeniero exitoso con una excelente pensión y ahorros sustanciales. Debería haber habido dinero más que suficiente para cubrir estos gastos. En el estudio, encontré más documentos financieros. Estados de cuenta bancarios que mostraban retiros grandes y regulares durante el último año. Todos realizados por mi madre, que aparentemente era cofirmante en las cuentas. Había estados de cuenta de tarjetas de crédito a nombre de mi abuela, con cargos en restaurantes, tiendas y agencias de viajes que mi abuela nunca habría visitado. El panorama se estaba volviendo más claro, y era aún más feo de lo que había pensado inicialmente. Mis padres no solo habían descuidado a mi abuela, sino que habían estado agotando sistemáticamente sus recursos mientras proporcionaban cuidados mínimos. Mientras estaba en el estudio de mi abuelo, rodeada por la evidencia de la traición de mis padres, mis ojos se posaron en la pintura detrás de su escritorio. Un paisaje de las montañas de Colorado donde él y mi abuela habían pasado su luna de miel. Algo se agitó en mi memoria. Una conversación de hace años cuando estaba en casa de permiso después del entrenamiento básico. Gabriella, había dicho mi abuelo guiándome a este mismo estudio. Quiero mostrarte algo, solo entre nosotros. Había apartado la pintura, revelando una caja fuerte en la pared. La combinación es tu cumpleaños. Si alguna vez me pasa algo y tu abuela necesita ayuda, recuerda esta caja fuerte. Todo lo importante está aquí. Mi abuelo había fallecido hacía 2 años de un ataque cardíaco repentino. En el dolor y el caos que siguieron, con mis padres haciéndose cargo de los arreglos del funeral y del cuidado de mi abuela, me había olvidado de la caja fuerte hasta ahora. Aparté la pintura, revelando la pequeña caja fuerte de metal incrustada en la pared. Mi cumpleaños, 0320-1997.
La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Adentro había varias carpetas de documentos legales. Una pequeña caja y una memoria portátil etiquetada con la impecable letra de mi abuelo. Para Gabriella, ver primero. Miré la memoria portátil y la letra de mi abuelo me hizo un nudo en la garganta. Incluso 2 años después de su muerte, lo extrañaba terriblemente. William Thompson había sido un hombre íntegro. Un veterano de Vietnam que entendía lo que significaba servir. Que había apoyado mi decisión de unirme al ejército cuando mis padres habían respondido con desdén. Recordé cómo se sentaba conmigo en el patio trasero cuando yo estaba en casa de permiso. Escuchando mis historias de los despliegues sin juzgar ni con esa lástima incómoda que a menudo veía. En los ojos de los civiles. Estás haciendo un trabajo importante, Gabriella, decía él. Pero recuerda. La fuerza que te ayuda a sobrevivir allí puede convertirse en un muro que deja a la gente afuera. Aquí. No dejes que la guerra te quite la compasión. Con manos temblorosas, llevé la memoria portátil y las carpetas al escritorio de mi abuelo. Su computadora portátil todavía estaba allí, polvorienta, pero funcional. Conecté la unidad y encontré un solo archivo de vídeo. El rostro de mi abuelo llenó la pantalla, y tuve que reprimir un sollozo. Se veía exactamente como lo recordaba. Cabello gris perfectamente peinado. Ojos azules penetrantes y amables detrás de unas gafas de montura metálica. La leve sonrisa que siempre parecía asomarse a las comisuras de su boca. Hola, Gabriella, comenzó. ¿Si estás viendo esto? Entonces ha sucedido algo que te ha causado preocupación por el bienestar de tu abuela. Rezo para que ese día nunca llegue, pero en la vida he aprendido a prepararme para todas las eventualidades. Se movió un poco, luciendo incómodo con lo que tenía que decir a continuación. Tu madre siempre ha sido complicada. Eleanor y yo tal vez la consentimos demasiado. Compensamos en exceso su egocentrismo dándole todo lo que quería. Esperábamos que superara eso. Pero en su lugar encontró a Robert, quien lamentablemente comparte y fomenta sus peores tendencias. Mi abuelo suspiró, pareciendo de repente más viejo. Cuando tuve mi primer susto cardíaco el año pasado. Vi algo en sus ojos cuando los médicos discutían mi pronóstico. No era preocupación, sino cálculo. Rezo para estar equivocado sobre ellos. Gabriella. De verdad lo hago. Pero si no lo estoy. ¿Y si de alguna manera han descuidado a tu abuela o han malgastado los recursos destinados a su cuidado, entonces necesitas saber varias cosas? Procedió a explicar en detalle las disposiciones que había tomado. La casa y la mayor parte de sus activos habían sido dejados a mi abuela. Con mis padres nombrados como albaceas del testamento. Pero con estrictas responsabilidades fiduciarias. Había un fideicomiso considerable específicamente para la atención médica y los gastos de subsistencia de mi abuela. Después de mi abuela, yo era la beneficiaria principal, no mi madre. Una decisión que, según dijo, se basaba en mi demostrada responsabilidad y cuidado por los demás. Lo más importante, continuó mi abuelo. Añadí una cláusula de contingencia. Si tus padres fallan en sus responsabilidades hacia tu abuela. Si malversan los fondos o descuidan su cuidado, entonces Michael Bennett, mi abogado, tiene instrucciones de removerlos como albaceas y transferirte el control a ti. Junto con la documentación que te permitirá asumir un poder notarial sobre los asuntos de tu abuela. Mi abuelo se acercó a la cámara, con una expresión intensamente seria. Gabriella. Siempre has mostrado el mismo sentido del deber y del honor por el que intenté vivir. Si estás viendo esto, entonces ya has demostrado eso al ir a ver cómo estaba tu abuela cuando sentiste que algo no estaba bien. Confía en ese instinto. Te ha servido bien en el ejército y también te servirá bien en esta situación. Su expresión se suavizó. Estoy tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. De tu servicio a nuestro país y del cuidado que siempre has mostrado por tu abuela. Si ha pasado lo
Peor, y tus padres han traicionado esa confianza. No te culpes por no estar aquí. Estás sirviendo a un bien mayor. Tal como lo hice yo hace muchos años. Sonrió con esa sonrisa cálida y familiar que siempre me había hecho sentir segura. Los documentos en la caja fuerte te darán todo lo que necesitas para proteger a Eleanor. La información de contacto de Michael también está ahí. Él está esperando tu llamada. Sin importar cuándo llegue. Mi abuelo hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras finales. Recuerda, Gabriella, la familia se define por el amor y el cuidado. No solo por la sangre. Cualesquiera que sean las decisiones difíciles que te esperen. Ten por seguro que cuentas con mi completa fe y apoyo. Te amo, nieta. Cuida de nuestra Eleanor. El vídeo terminó y me quedé sentada en el estudio en penumbras. Con las lágrimas rodando por mi rostro. El dolor y la rabia luchaban dentro de mí. Dolor por el abuelo, que había sabido lo que podría pasar y había tratado de prepararse para ello. Desde más allá de la tumba. Rabia hacia los padres, que habían confirmado sus peores temores. Después de tranquilizarme, abrí las carpetas de la caja fuerte. Todo estaba allí, exactamente como mi abuelo lo había descrito. El testamento, los documentos del fideicomiso, los formularios de poder notarial. La cláusula de contingencia. En el fondo había una tarjeta de presentación de Michael Bennett, abogado. Con una nota manuscrita en la parte posterior: llama en cualquier momento, de día o de noche. Sin importar cuántos años pasen. Miré mi reloj. Eran casi las 11 de la noche. Era demasiado tarde para llamar ahora. Pero mañana a primera hora estaría en la oficina de Michael Bennett con esta evidencia en la mano. La pequeña caja de la caja fuerte contenía una sorpresa más. El anillo de bodas original de mi abuela. Una hermosa pieza antigua con una nota. Para Gabriella, cuando llegue el momento adecuado. Tu abuela aprobó esta decisión antes de mí fallecimiento. Esa noche, dormí en mi antigua habitación en la casa de mi abuela. Rodeada de los objetos de mi infancia, trofeos de competencias de natación. Fotografías mías con mi primer uniforme del ejército. Libros que mi abuelo me había dado a lo largo de los años. El contraste entre el amor que había llenado este hogar y la cruel traición de mis padres no podría haber sido más marcado. El mañana traería confrontación y decisiones difíciles, pero por esta noche me permití llorar por la familia que podría haber sido y prepararme para la batalla que se avecinaba. A las 9 de la mañana en punto, entré en las oficinas legales de Bennett y Asociados. Con las carpetas de la caja fuerte de mi abuelo bien guardadas en mi bolso. La recepcionista levantó la vista, asimilando mi porte militar y mi expresión decidida. Necesito ver a Michael Bennett, dije. Soy Gabriella Thompson, nieta de William Thompson. Sus ojos se abrieron un poco en señal de reconocimiento. Por supuesto. Señorita Thompson. El señor Bennett ha tenido una instrucción permanente con respecto a su familia. Desde hace algún tiempo. Por favor, venga conmigo. Michael Bennett era mayor de lo que esperaba, tal vez de unos 70 años. Con una mata de cabello blanco y ojos penetrantes a los que no se les escapaba nada. Se puso de pie cuando entré y me tendió la mano. Señorita Thompson, su abuelo hablaba de usted a menudo y con gran orgullo. La he estado esperando. Aunque confieso que esperaba que las circunstancias nunca se presentaran. Yo también, señor Bennett, respondí, tomando el asiento ofrecido. Pero me temo que las preocupaciones de mi abuelo estaban bien fundadas. Durante la hora siguiente, expuse todo lo que había descubierto, la condición de mi abuela. La ausencia de mis padres, las facturas impagas, las cuentas agotadas, la enfermera despedida. Le mostré las publicaciones de las redes sociales, los mensajes de texto y, finalmente, los documentos de la caja fuerte. Bennett escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, asintió gravemente. Su abuelo era uno de mis amigos más antiguos. Además de mi cliente. Temía que algo así pudiera suceder.
razón por la cual incluyó disposiciones tan específicas en su testamento. Golpeó con el dedo el documento de la cláusula de contingencia. Esto es bastante claro. Sus padres han violado su deber fiduciario como albaceas y han fallado en su obligación de cuidar a Eleanor. Tenemos motivos más que suficientes para activar la cláusula de contingencia de inmediato. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que hoy presentaremos una petición de emergencia ante el tribunal. Dadas las circunstancias. La condición crítica de su abuela debido a la negligencia mientras sus padres están fuera del país. Creo que el juez le otorgará la tutela temporal inmediata a usted. También congelaremos las cuentas a las que sus padres han estado accediendo y comenzaremos el proceso para removerlos como albaceas. ¿Qué tan rápido podemos movernos? La expresión de Bennett era sombríamente decidida. Llamaré directamente a la jueza Harrison. Ella ha manejado los asuntos legales de su familia durante años. Dada la naturaleza de emergencia médica de esta situación, deberíamos poder conseguir una audiencia de emergencia esta tarde. Fiel a su palabra, Bennett trabajó con una eficiencia notable. Para la 1 de la tarde, estábamos sentados en el despacho de la jueza Harrison, presentando nuestro caso. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, revisó los informes médicos, los registros financieros y los documentos legales con cuidadosa atención. Este es un caso claro de negligencia y explotación financiera de personas mayores, concluyó. Otorgo la tutela de emergencia temporal a Gabriella Thompson. Efectiva de inmediato. Las cuentas serán congeladas en espera de una auditoría completa. Y se emitirá una orden de restricción que impedirá a Robert y Diana Thompson acceder a la propiedad o las finanzas de Eleanor Thompson. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Señorita Thompson, ¿está preparada para asumir la responsabilidad del cuidado de su abuela? Sí, su señoría. Ya he solicitado una extensión a mi licencia de emergencia. Y estoy explorando opciones para una transferencia permanente a una asignación dentro del país. Muy bien. Programaremos una audiencia formal dentro de 30 días. Momento en el cual sus padres tendrán la oportunidad de responder a estas acusaciones. Sin embargo, dada la evidencia presentada, no preveo que mi fallo vaya a cambiar. Mientras salíamos del juzgado, Bennett colocó una mano paternal en mi hombro. Su abuelo estaría orgulloso de usted, Gabriella. Ahora, le sugiero que se prepare. Sus padres no se tomarán esto de brazos cruzados. Tenía razón. A las pocas horas de que se congelaran las cuentas y se enviaran las notificaciones legales electrónicamente a mis padres, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de texto. Dejé que pasaran al buzón de voz, enfocándome en cambio en regresar al hospital donde la condición de mi abuela se había estabilizado. Durante la noche. Fue durante mi visita. Mientras estaba sentada sosteniendo la frágil mano de mi abuela y hablándole sobre los procedimientos legales, que mis padres finalmente hicieron su entrada dramática. Irrumpieron en la habitación del hospital sin previo aviso, aún bronceados de sus vacaciones. Mi madre con gafas de sol de diseñador levantadas sobre la cabeza. Y mi padre con una camisa costosa. La incongruencia de su ropa de playa en la estéril unidad de cuidados intensivos habría sido cómica. Si la situación no fuera tan grave. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, exigió mi madre. Con una voz lo suficientemente fuerte como para hacer que los monitores emitieran un pitido a medida que la frecuencia cardíaca de mi abuela aumentaba en respuesta al estrés. Acaban de entregarnos documentos legales en el aeropuerto. Me puse de pie colocándome entre ellos y la cama de mi abuela. Baja la voz. Esto es una unidad de cuidados intensivos, no un bar de playa. No te atrevas a usar ese tono con nosotros, intervino mi padre, con el rostro enrojecido por la ira. Acortamos nuestras vacaciones para lidiar con esto, este golpe de estado que estás montando. Congelando nuestras cuentas, la tutela. Has perdido la cabeza en esa zona de guerra.
Encontré a la abuela muriendo sola en su casa mientras ustedes dos publicaban fotografías desde Cabo San Lucas, respondí, manteniendo mi voz deliberadamente calmada y baja. La enfermera a domicilio renunció porque dejaron de pagarle. Las facturas no se han pagado en meses. Mientras tanto, han estado vaciando las cuentas de la abuela para sus propios gastos. ¿Qué pensaron exactamente que pasaría cuando esto se descubriera? Hemos estado manejando los asuntos de tu abuela muy bien, espetó mi madre. Así que nos tomamos unas vacaciones. Nos las merecíamos después de todo lo que hemos hecho. ¿Tienes alguna idea de lo difícil que es cuidar de un padre anciano? En realidad, sí la tengo, repliqué. Lo he estado haciendo durante las últimas 48 horas mientras lidiaba simultáneamente con el desastre que dejaron atrás. Y aparentemente su idea de manejar los asuntos incluye la malversación de fondos y el abandono de personas mayores. Mi padre dio un paso adelante, señalándome a la cara con el dedo. Ahora escúchame bien. No, escúchame tú, interrumpí. Mis instintos de entrenamiento de combate haciéndome pararme más erguida. Y mi voz adoptando el tono autoritario que usaba en situaciones de crisis. La abuela se va a recuperar. Y no gracias a ustedes. El tribunal me ha concedido la tutela temporal. La investigación financiera ya está en marcha. ¿Y si no salen de esta habitación en este mismo momento? Haré que seguridad los saque porque le están causando angustia a una paciente en estado crítico. No puedes alejarnos de nuestra propia madre, protestó mi madre, mirando a su alrededor como si buscara apoyo del personal del hospital, que ahora observaba el enfrentamiento con expresiones de preocupación. En realidad, la orden de restricción dice que sí puedo, respondí. Pueden impugnar todo esto en la audiencia dentro de 30 días. Hasta entonces, manténganse alejados de la abuela y de sus propiedades. Esto no ha terminado, gruñó mi padre mientras un guardia de seguridad se acercaba, llamado por una de las enfermeras. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Ustedes tampoco, respondí en voz baja. Ahora, por favor, váyanse antes de que los escolten hacia la salida. Se marcharon, con los teatrales sollozos de mi madre resonando por el pasillo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me volví hacia mi abuela, que me miraba con una mezcla de angustia y algo que parecía orgullo. Siento que hayas tenido que ver eso, abuela, dije, tomando su mano nuevamente. Sonaste igual que tu abuelo, susurró. Él estaría tan orgulloso de ti, enfrentándote a ellos de esa manera. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La investigación financiera reveló el alcance total de las fechorías de mis padres. Más de $200.000 desviados de las cuentas de mi abuela durante el último año. Facturas impagadas a pesar de tener amplios fondos disponibles. Y, quizás lo más inquietante, intentos de refinanciar la casa totalmente pagada de mi abuela con mi madre falsificando firmas en el papeleo. La audiencia de emergencia se convirtió en un procedimiento formal de destitución, con la jueza invocando la cláusula de contingencia en el testamento de mi abuelo y destituyendo permanentemente a mis padres como albaceas. El control de todos los activos me fue transferido, con la supervisión del tribunal para garantizar una gestión adecuada. Lo más satisfactorio fue el fallo de la jueza sobre la disposición de desheredación. Otra cláusula que mi abuelo había incluido, indicando que cualquier albacea que incumpliera su deber fiduciario perdería su herencia. Mis padres se habían desheredado a sí mismos efectivamente a través de sus acciones. Al salir del tribunal, sus expresiones de asombro y de creerse con derechos confirmaron todo lo que mi abuelo había temido sobre su carácter. Habían apostado con la vida de mi abuela por su propia comodidad y lo perdieron todo en el proceso. Las semanas posteriores al fallo judicial fueron desafiantes en formas que no había anticipado. Mis padres, enfrentados a las consecuencias de sus actos, lanzaron una campaña desesperada para salvar tanto su situación financiera como su posición social.
Mi teléfono se volvió inutilizable mientras me bombardeaban con llamadas y mensajes. 82 llamadas perdidas solo en un periodo de 24 horas. Los mensajes evolucionaron desde la rabia, llamándome mocosa malagradecida, a la manipulación. Diciendo que mi abuelo nunca entendió sus sacrificios. Hasta las súplicas lamentables de que quedarían arruinados sin ese dinero. Bloqueé sus números, pero reclutaron a familiares. Amigos y parientes lejanos para actuar como intermediarios. Cada uno llamando con alguna variación de que debía haber alguna forma de resolver esto dentro de la familia. Lo que estas personas bien intencionadas pero equivocadas no entendían era que mis padres ya habían destruido a la familia mediante sus acciones. Esto ya no se trataba de dinero, sino de justicia y de la seguridad de mi abuela. Mientras tanto, a medida que la salud de mi abuela mejoraba lo suficiente como para ser trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal, me enfoqué en reconstruir el sistema de apoyo que debió haber existido desde el principio. Volví a contratar a Heather, la enfermera a domicilio, y arreglé para que recibiera el pago retroactivo por las semanas que había trabajado sin compensación. Contacté al servicio de paisajismo, al servicio de limpieza y a todos los demás proveedores que habían ayudado a mantener la calidad de vida de mi abuela antes de que mis padres recortaran gastos para financiar su estilo de vida extravagante. Una fuente de apoyo inesperada vino de James Wilson, mi amigo de la infancia, que ahora trabajaba como fisioterapeuta en el hospital. Habíamos crecido en la misma calle, con nuestras casas a solo 3 puertas de distancia. Y habíamos seguido siendo amigos casuales durante la escuela secundaria antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. A mí al ejército, y a él a la universidad y a su formación profesional. James me vio en la cafetería del hospital una noche y se unió a mí sin que lo invitara. Su sonrisa familiar fue una imagen bienvenida después de días de batallas legales y drama familiar. Gabriella Thompson, dijo, colocando su bandeja frente a la mía. Regresa la hija pródiga médica de combate. Aunque por lo que escucho, has estado librando diferentes tipos de batallas desde que volviste. Sonreí a pesar de mi agotamiento. Las noticias vuelan. Pueblo pequeño, se encogió de hombros. Además, estaba de turno en la unidad de cuidados intensivos cuando tus padres armaron su escena. Fue bastante difícil pasarlo por alto. Hice una mueca de dolor. No fue el mejor momento de mi familia. Oye, dijo, y su expresión se volvió seria. Lo que estás haciendo por tu abuela es increíble. Y por si sirve de algo. No todo el mundo se está poniendo del lado de tus padres. Algunos de nosotros recordamos cómo era tu abuelo y lo que defendía. La manzana no cayó lejos del árbol contigo. Esa simple validación me llenó los ojos de lágrimas inesperadas. James fingió no darse cuenta, dándome un momento para recomponerme mientras comenzaba a contarme una historia sobre nuestro antiguo director de la escuela secundaria, quien recientemente había sido sorprendido nadando sin ropa en el lago del pueblo después de la recaudación de fondos anual. Para cuando terminó el ridículo relato, me estaba riendo por primera vez desde que regresé a casa. Se sentía extraño, casi incorrecto dadas las circunstancias, pero también necesario. Escucha, dijo James mientras terminábamos nuestro mediocre café de hospital. Ahora me especializo en fisioterapia geriátrica. Si tu abuela necesita ayuda con la recuperación, una vez que sea dada de alta, me encantaría trabajar con ella. Con tarifas profesionales. Por supuesto. Sé que estás haciendo todo al pie de la letra. Su oferta fue la primera de muchas en la comunidad. A medida que se difundió la noticia sobre lo sucedido, la gente dio un paso al frente. Los vecinos se ofrecieron a visitarla a diario una vez que mi abuela regresara a casa. Los viejos amigos de mi abuelo del grupo de veteranos de guerras en el extranjero le proporcionaron transporte para sus citas médicas. Incluso el supermercado local organizó un servicio de entrega especial.
Fue un poderoso recordatorio de que la familia podía definirse por el cuidado y el compromiso en lugar de solo por la sangre. Exactamente como había dicho mi abuelo en su mensaje de vídeo. Mis padres, mientras tanto, intensificaron sus intentos desesperados por recuperar el control. Difundieron rumores de que mi servicio militar me había dejado mentalmente inestable. Que estaba paranoica por un trastorno de estrés postraumático e imaginando sus fechorías. Cuando eso no logró ganar apoyo con las personas que realmente me conocían. Intentaron irrumpir en la casa de mi abuela mientras yo estaba en el hospital. Aparentemente buscando documentos adicionales o artículos de valor. El sistema de seguridad que había instalado los sorprendió en el acto. Lo que resultó en un informe policial y en el endurecimiento de la orden de restricción. Su comportamiento, cada vez más errático. Solo confirmó la sabiduría del plan de contingencia de mi abuelo. La confrontación final se produjo cuando mi madre me tendió una emboscada en el estacionamiento del hospital, bloqueando mi auto con el suyo. Salió, agarrando su bolso de diseñador como si fuera un escudo. Con su expresión transformada en una máscara cuidadosamente construida de preocupación maternal. Gabriella, cariño, esto ha ido demasiado lejos. Empezó, con una voz dulce como la miel en una forma que siempre precedía a la manipulación. Tu padre y yo estamos preocupados por ti. El estrés de la guerra. Volver a casa y encontrar a una abuela enferma. No es de extrañar que no estés pensando con claridad. Me quedé junto a la puerta de mi auto con las llaves en la mano, manteniendo una distancia prudente. Estoy pensando con perfecta claridad. Mamá. Los registros financieros muestran exactamente lo que tú y papá hicieron. El tribunal ha dictado sentencia. Esta conversación no tiene sentido. La familia no debería tratarse de esta manera, insistió, dando un paso hacia mí. A tu abuelo se le rompería el corazón al ver esta división. La invocación de mi abuelo encendió una furia fría dentro de mí. No hables de él. Él vio a través de ustedes dos mucho antes que yo. Por eso se preparó exactamente para esta situación. Su fachada se agrietó ligeramente y la ira brilló en sus ojos. Él siempre tuvo preferencia por ti. Poniéndote en nuestra contra con sus tonterías militares y sus discursos sobre el deber y el honor. Y ahora mírate. Tan recta, tan crítica. Esto no se trata de juzgar. Mamá. Se trata de las consecuencias. Dejaste que tu propia madre muriera sola mientras te ibas de fiesta a Cabo San Lucas. Le robaste su dinero. Despediste a su enfermera. Estas no son acusaciones. Son hechos documentados. Cometimos un error, insistió, elevando la voz. Unas vacaciones en el momento equivocado. ¿Acaso eso borra décadas de haber sido buenos padres para ti? ¿Acaso eso justifica destruir nuestras vidas y quitarnos nuestra herencia? La miré. La miré de verdad, y por primera vez vi con claridad a la persona que realmente era. No una madre que había fallado o cometido errores. Sino alguien fundamentalmente incapaz de aceptar responsabilidades y de poner a los demás antes que a sí misma. Esto nunca se trató de la herencia, dije en voz baja. Esto se trató de la seguridad y el bienestar de la abuela. El hecho de que todavía no lo entiendas. Me dice todo lo que necesito saber. Me subí a mi auto, y mientras me alejaba. Vi por el espejo retrovisor cómo ella se quedaba sola en el estacionamiento. Con su ropa de diseñador y su cabello perfecto incongruentes contra el austero telón de fondo del hospital. Por un momento, sentí un destello de lástima. No por su pérdida de dinero o estatus, sino por su incapacidad para comprender lo que realmente había perdido. La oportunidad de formar parte de una verdadera familia construida sobre el amor y el cuidado. En lugar de sobre la obligación y la conveniencia. Esa noche, sentada junto a la cama del hospital de mi abuela mientras dormía plácidamente, tomé la decisión que daría forma al siguiente capítulo de mi vida. Llamé al capitán Reynolds Sayrac. Pasaron 6 meses.
que trajeron consigo cambios que nunca habría podido anticipar cuando regresé a casa por primera vez. Con un permiso de emergencia. Mi abuela, que antes había estado a las puertas de la muerte, ahora estaba sentada frente a mí en su patio, con una colorida manta sobre las rodillas a pesar del cálido día de primavera. Y sus ojos brillaban mientras observaba a los pájaros en su comedero recién instalado. El cardenal ha vuelto, observó, señalando un destello rojo entre las ramas. Tu abuelo siempre decía que los cardenales eran visitantes de aquellos que nos han dejado. Sonreí, sirviéndole otra taza de té. Entonces él está comprobando cómo estamos, asegurándose de que lo estamos haciendo bien. ¿Y lo estamos haciendo bien?, me preguntó, cambiando su mirada hacia mí con la perspicacia que la edad y la experiencia habían agudizado en lugar de embotar. Sí, respondí con sinceridad. Creo que sí. La decisión de solicitar una asignación dentro del país había sido más fácil de lo que esperaba. El capitán Reynolds había escuchado mi situación e inmediatamente comenzó el papeleo para mí. Traslado al hospital militar en una ciudad vecina, a solo 30 minutos de la casa de mi abuela. El ejército necesita buenos médicos en todas partes, Thompson me había dicho. Y algunas batallas deben librarse en el frente interno. Mi nueva posición me permitía seguir sirviendo mientras estaba presente para la recuperación de mi abuela. Más que eso, me había conectado con un grupo de apoyo para veteranos en el área, dándome un propósito que no me había dado cuenta que necesitaba. Ayudar a otros miembros del servicio que regresaban a navegar por la transición a veces desconcertante hacia la vida civil. Mi relación con James había evolucionado de una amistad reavivada a algo más profundo. Él había sido una presencia constante y estabilizadora a través de todos los cambios. Nunca presionando, pero siempre allí cuando se le necesitaba. Su experiencia en fisioterapia geriátrica había sido invaluable para la recuperación de mi abuela. Y su perspectiva como alguien que me conocía antes de mi servicio militar me ayudó a acortarla distancia que a veces sentía entre mi yo soldado y mi yo civil. ¿Sabes?, dijo mi abuela, interrumpiendo mis pensamientos. William aprobaría a James. Siempre decía que ese chico tenía un buen corazón. Sentí que un rubor subía a mis mejillas. Abuela, solo no somos nada. Ella me interrumpió con una sonrisa cómplice. ¿Puedo ser vieja, Gabriella? Pero no estoy ciega. La forma en que ese joven te mira es como tu abuelo me solía mirar a mí. La comparación hizo que me doliera el corazón de una manera agridulce. James y yo nos estábamos tomando las cosas con calma. Ambos conscientes de las circunstancias inusuales que nos habían unido y de la importancia de construir algo genuino que pudiera sostenerse por sus propios méritos. Pero no se podía negar la conexión entre nosotros. El fácil entendimiento y los valores compartidos que hacían que la conversación fluyera y el silencio fuera cómodo. ¿Qué hay de tus padres?, preguntó mi abuela de repente, con el rostro serio. ¿Has sabido algo de ellos? La pregunta era inevitable, aunque rara vez hablábamos de ellos en estos días. Después de la confrontación final en el estacionamiento del hospital, mis padres habían hecho un último intento desesperado por impugnar el fallo del tribunal, contratando a un abogado costoso que se especializaba en anular testamentos. El esfuerzo había fracasado espectacularmente, con la jueza no solo ratificando la decisión original, sino también ordenándoles pagar todos los costos legales. Lo último que había escuchado era que se habían mudado a Florida, comenzando de nuevo con los recursos que habían logrado salvar. No habían intentado comunicarse en meses. Ni siquiera cuando se celebró el cumpleaños número 80 de mi abuela con una pequeña reunión de verdaderos amigos y familiares. No, respondí honestamente. Y no espero hacerlo. Mi abuela asintió lentamente. Pasé tantos años inventando excusas para Diana, viendo solo lo que quería ver. Las madres hacen eso. ¿Sabes? Deseamos con tantas ganas que nuestros hijos sean las personas que criamos. Y no las personas en las que eligen convertirse. Alargué la mano sobre la mesa,
tomando su mano delgada entre las mías. Hiciste todo bien, abuela. Algunas personas simplemente eligen un camino diferente. Ahora lo sé, dijo. Y estoy tan agradecida de que tú hayas elegido uno mejor. Me apretó la mano. No todo el mundo habría renunciado a lo que tú renunciaste, a tu unidad. A tu vida en el extranjero, para volver y cuidar de una anciana. No renuncié a nada que importe, le dije con firmeza. Gané todo lo que sí importa. Y era verdad. Los últimos 6 meses habían sido desafiantes pero esclarecedores. Había aprendido lecciones sobre el deber familiar y la resiliencia que ningún entrenamiento militar podría haberme enseñado. Había aprendido que la familia no se define por la obligación, sino por la elección. La elección diaria de preocuparse, de estar presente. De poner las necesidades de los demás junto a las propias. Mi unidad en Irak había sido familia. James se estaba convirtiendo en familia. La red de apoyo que habíamos construido alrededor de mi abuela era familia. La sangre era solo el comienzo de la historia, no la totalidad de ella. Había aprendido que la fuerza que me había servido en combate. La capacidad de mantener la calma en las crisis, de evaluar las situaciones rápidamente. De actuar con decisión, tenía aplicaciones mucho más allá del campo de batalla. Esa misma fuerza me había permitido enfrentarme a la injusticia en mi propia familia. Navegar por sistemas legales y médicos complejos, y reconstruir lo que se había roto. Lo más importante, había aprendido que la sanación rara vez sigue una línea recta. La recuperación física de mi abuela había llegado por momentos, con reveses y victorias. Mi propia sanación emocional, procesando la traición, la ira. La pérdida de la familia que creía tener, siguió un patrón similar. Algunos días eran más difíciles que otros, pero la trayectoria era ascendente. ¿Sabes lo que diría tu abuelo sobre todo esto? Preguntó mi abuela, y sus ojos volvieron al cardenal que había regresado al comedero. ¿Qué diría? Diría que la verdadera medida de una persona no es lo que hace cuando todo es fácil, sino lo que elige cuando todo es difícil. Me sonrió, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Estuviste a la altura, Gabriella, más que a la altura. Mientras el sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada. Sentí una sensación de paz que me había eludido durante años. Tanto en la zona de guerra como desde mi regreso a casa. Mi abuelo había tenido razón. La fuerza que me ayudó a sobrevivir allí podría convertirse en un muro que dejara a la gente afuera. Aquí. Pero también podría convertirse en una base sobre la cual construir algo nuevo y mejor. El camino por delante tendría sus desafíos. La salud de mi abuela tendría días buenos y malos. Mi propia adaptación al servicio dentro del país y mi eventual transición a la vida civil requerirían paciencia y gracia. La relación con James necesitaría tiempo y cuidado para florecer. Pero sentada allí, en el jardín que mi abuelo había plantado y que mi abuela había cuidado, supe con certeza que enfrentaríamos juntos lo que viniera a continuación. Unidos no por la obligación, sino por la elección, no solo por la sangre, sino por el amor demostrado a través de acciones. Esa fue quizás la lección más importante de todas. Que la familia, la verdadera familia, se construye día a día, elección por elección. Acto de cuidado por acto de cuidado. Y, al final, esas elecciones y esos actos importan más que cualquier herencia. Cualquier documento legal, cualquier genética compartida. Eran, de hecho, el único legado que valía la pena tener. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre tu carrera y tu familia? Deja un comentario abajo sobre cómo manejaste esa decisión. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para ver más experiencias de la vida real que nos recuerdan lo que realmente importa. Comparte esto con alguien que pueda estar lidiando con obligaciones familiares o parientes difíciles. En este momento. A veces, saber que no estamos solos en estos desafíos hace toda la diferencia. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que la familia no es solo con quien estamos emparentados, sino quien se hace presente cuando más importa.